Bienvenidos y bienvenidas a La Madriguera. En esta ocasión vamos a descubrir artistas que con su obra nos llevan a un viaje de historias reales y otras historias que no lo son. En esta ocasión les presento el libro de Mariela Peña, No te mueras en diciembre. ¿Y quién es Mariela Peña? Mariela Peña nació en Buenos Aires en 1987. Es escritora, correctora y docente. Nació en Florencio Varela, tercer cordón del conurbano bonaerense. Vive en Montevideo hace 7 años, donde actualmente dirige la librería y centro cultural Guarida, ubicada en el barrio de Punta Carretas. No te mueras en diciembre es su 8º libro publicado. Me consta que Mariela escribe con el alma, de la misma forma en la que enseña, porque tengo el placer y el honor de estar dentro de sus talleres. Es increíble compartir con ella el tiempo y toda la sabiduría, porque la entrega así sin más. Creo o intuyo que a veces hasta quedándose vacía, para que el otro aprenda, para que el otro sienta, para que el otro descubra. Para José Arenas, en el dorso del libro, dice que la serie de textos que conforman No te mueras en diciembre son un canto con filo que mezcla sangre con tinta en un sentido benévolo y agitador a la vez. Hay un piquete que despierta a los lectores de la comodidad cotidiana. Es claro que para escribir estos cuentos se deshizo las manos y la voz. Como una escritora atacada por rosas antes de sentarse al teclado, hay tormentas de domingo en la tinta. Agrega que su prosa es sencilla y poética a la vez. Los cuentos de este volumen son pequeñas exposiciones en el silencio estremecedor de un panorama social y artístico que a veces decide vendernos cuentos de hadas hasta la eternidad. Y aquí no hay hadas, hay mariposas reas. El libro es bellísimo y por eso elegimos 2 cuentos para presentarla. Y vamos a seguir ahondando en este libro y en sus otros libros. Pero elegí 2 con los cuales vamos a comenzar. Dentro del libro hay unas páginas en negro que nos anticipan, que nos cuentan, que intervienen. Antes de comenzar con el cuento dice: Hubo una noche del pasado en la que lloré tanto que tuve miedo de que me agarre un infarto. Lloraba y pensaba, no quiero que se me pare el corazón arriba de esta bronca o el canasto de la ropa sucia. No quiero que mi cuerpo me abandone en este llanto. No quiero morirme así, sola, sin arrugas y sin justicia. No quiero que me encuentren rendida, con el rímel corrido, sin bañarme. Pensaba, yo atravesé tormentas mucho peores que este llanto. Cárcel. Celeste me cuenta que anoche tuvo un sueño sin imágenes que le devolvió a la mente un recuerdo que ya me contó muchas veces. Cuando era chiquita y todavía vivía en el Villa Bateone con su mamá y su hermana. Un mediodía, mientras esperaba para cruzar en la esquina del liceo, pasó un auto con un par de tipos que le gritaron: ¡Gorda chupapija! Así, sin ninguna razón, de la nada, dice, y se le quiebra la voz. Ese mediodía ella estaba contenta porque en la casa la esperaba su abuela Marcela con un pastel de papas. Fue una promesa que le había hecho la noche anterior. Durante toda la mañana se relamió pensando en ese almuerzo y, por eso, la clase de geografía no había sido tan mala. La abuela Marce la esperaba en casa con un pastel de papas y seguramente algún postre delicioso. Y todo el día había estado embellecido por la expectativa. Pero pasó eso ahí en la esquina, un ratito antes, y lo escucharon sus amigas. Matías, los de segundo, lo escuchó todo el mundo.
Celeste le agrega, ahora, un detalle nuevo a esa historia vieja. Me dice que ese día empezaron sus miedos a la noche, que la solución que encontró fue empezar a dormirse con la tele encendida, caminar por la calle, que sea a la hora que sea, con auriculares, volverse loca por los sonidos repetitivos, obligarse a ser sorda. Celeste me empieza a contar con calma y termina llorando. Se quiebra en el momento en el que me cuenta que, cuando llegó a la casa, ese mediodía, transpiraba y de mal humor, su abuela la esperaba con la comida servida. Que hasta había comprado flores frescas y convencido a su hermana de que esperara, para almorzar las tres juntas. Pero ella se sentía tan humillada que comió menos de lo que habló, que actuó como una desagradecida. Ese es el momento del relato en el que se desmorona, cuando me dice, pobrecita mi abuela, qué pendeja desagradecida. Una puede derrumbarse en segundos frente a otra persona, solo con el relato de un recuerdo. Siempre tuve miedo de quedar atrapada ahí, en alguno de los míos, en esa gelatina densa, chiclosa, horrenda que puede ser la memoria. Fui testigo de cómo se adueñó del cuerpo de mi mamá, que no pudo sacarse nunca de encima el eco de la violencia que sufrió de niña. Advertí el desastre que hicieron en su psiquis los recuerdos romantizados que tapan verdades, los que son como alfombras mágicas debajo de las cuales nadie quiere barrer. Pero los recuerdos que más me asustan son esos que aún no me animo a deducir, los que no tienen imagen, los que no salen por la boca, los que son más carne que palabra, los que te brotan cuando escuchas a una amiga recordando una herida. Nunca voy a entender por qué agosto me hace tan feliz, ni tampoco entenderé por qué nunca más pude volver a usar pollera. Nunca voy a descifrar mis desvelos, ni mi obsesión por dejar las puertas abiertas, ni por qué mi madre a veces llora dormida o Celeste se obliga a ser sorda. Lo que sí entiendo es que tanto ellas como yo somos prisioneras. No hay barrotes, claro. Recordar el dolor es un camino en círculos. La única salida es volver a empezar. Pero no hay principio. La vida no funciona así. Lo que nos pasa para siempre. Lo pienso, mientras Celeste suelta mi mano y se aleja hacia el jardín. La escucho hablar, al fin, con su mamá por teléfono. Le está diciendo que anoche tuvo un sueño sin imágenes, el más horrible de todos, que no sabe si es real, pero que si lo recuerda llora. A veces la verdad es una lámpara encendida en una habitación vacía y vos, encima, sos de los que prefieren la oscuridad. Vuelta atrás. Me iba a ver con Galia, al fin, después de tanto tiempo de no animarme ni a decirle buen día, de verla saliendo con uno y con otra. Íbamos a encontrarnos en su casa, y esa mañana era todo perfecto hasta que sonó el teléfono y un tipo le dijo a mi mamá que mi viejo se había matado. 3 minutos antes de escuchar los gritos y salir corriendo a ver qué pasaba, yo me estaba preparando un café con leche, pensando en lo que me iba a poner. Estaba contento porque no me había salido ni un grano y me sentía un poco menos feo que de costumbre. Imaginaba el reencuentro con Galia, pensaba en su sonrisa y en su culo. En una de esas, si tenía suerte y se hacía todo bien, iba a poder tocárselo todo. Al fin, iba a poder abrazarla. Sonreía como un pajero mirando por la ventana de la cocina. Chequeaba el reloj. Faltaban como 3 horas. Y justo en ese momento en que le estaba por dar el primer sorbo al café, que me había salido perfecto, escucho los gritos de mi mamá y la vida tal como era hasta ese momento se detuvo para siempre. Dejé la taza sobre la mesa y salí corriendo. Enseguida bajó Marianela del cuarto. Mamá me abrazaba y lloraba. Negrita ladraba y corría de acá para allá. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó, Sebastián? Preguntaba Marianela, que no entendía nada.
Entre ese momento y aquel en el que llegó mi tío Fabián a buscar a mamá, no tengo idea de qué pasó. Hay algunas imágenes hechas de recuerdos de mi hermana y sus historias mezcladas con las mías. No sé cuál le pertenece a quién. Solo sé que las horas posteriores al pico de histeria máximo de una tragedia, sea cual sea, es cuando más expuesto queda lo insignificante que sos, lo irrelevante de tus dramas. El mundo sigue y siempre seguirá exactamente igual pase lo que te pase. Teníamos que esperar en casa noticias de mamá o de Fabián, sabiendo que mi viejo estaba muerto, que es como esperar un bondi que nunca llega a las 3 de la mañana con las manos llenas de cosas, la mochila pesada y con frío, hambre, sueño y sed. No podíamos irnos a ningún lado. Marianela no paró de llorar en ningún momento y yo, al contrario, estuve un rato en el sillón del living y después me fui a mi cuarto. Mi papá no estaba muerto, se había matado, y yo lo único que podía sentir en ese momento era odio, denso, profundo, incontrolable. Lo odiaba por no haber pensado en nadie más que en él, por el llanto de mi mamá y el de Marianela. Lo odiaba por haber arruinado mi cita con Galia. A las 9 de la noche mi tío Fabián entró a casa con las llaves de mi mamá. Tenía la cara hinchada y ojeras. Me quedé en silencio esperando una explicación que nunca tuve. Mi tío me abrazó y se puso a llorar en mi hombro. En ese momento me sentí un poco muerto, también, con mi cara de idiota y mi incapacidad de hablar. El odio atravesándome el cuerpo. Ninguno de los dos dijo nada hasta que apareció Marianela, desencajada, y preguntó por qué. ¿Por qué se mató? ¿Qué hizo? ¿Dónde está? Mi tío intentó responder con frases como estudiadas de memoria y más dudas. Yo le pregunté por mamá y me dijo que estaba en el hospital. ¿Cómo en el hospital? Si estaba muerto, pensé. Y en ese momento fue la primera vez en que me pregunté cómo habría sido. Se cortó las venas, tomó pastillas, se tiró abajo de un tren. No podía imaginarme a mi viejo en ninguno de esos estados. Entonces me hice a mí mismo una segunda pregunta. ¿Cómo no lo vi venir? Le había mandado a Galia un mensaje hacía 3 horas que nunca me respondió. Seguramente estaba furiosa. Le cancelé los planes prácticamente en el momento en el que teníamos que estar encontrándonos en la plaza de los bomberos. Le dije que se me había complicado, que tuve un problema familiar, apenas eso. Al otro día fue el velorio a cajón cerrado. En ese momento ya sabía todo. Cómo había sido, a qué hora y por qué. Toda información que hasta el día de hoy pienso que me hubiese gustado no tener. Ninguna fantasía podría haber sido menos cruel que esa verdad que jamás utilizaré para nada útil en mi vida, que me dejó en la indigencia, en esa esquina del pasado, para siempre. Galia me escribió mientras lo enterraban. Eu, sos un garca, cualquiera lo tuyo. Leí mientras la tierra sepultaba el cuerpo que había dejado en el mundo, el fantasma que me iba a perseguir toda la vida. Vibró el celular y quise mirar y miré. En ese momento me fui. Mi mamá me agarró del brazo, quiso retenerme, mi tío también. Yo fingí más angustia de la que sentía. Habrán creído que me alejé por eso. Me fui atrás de la capilla para poder hablar con Galia sin que nadie me viera. Eu, perdóname. Gal, de verdad se me complicó. Podrías haberme avisado con tiempo, leí tu mensaje cuando ya estaba en el bondi. Te juro, Gal, que no pude, fue un imprevisto. Tu imprevisto me re jodió el día, ¿sabes? Perdóname, en serio. ¿Podemos vernos mañana? O si te explico, por favor, me haría muy bien. No, mañana no puedo. ¿Y el miércoles? Es tu cumpleaños el miércoles, boludo. Ya lo sé. Bueno, por eso, seguro vas a festejar con tu familia. Además yo tengo ensayo, no puedo. Después arreglamos. Por favor, Galia. No sé, Sebas, la verdad no sé. Hay algunas cosas que no tienen vuelta atrás.
La campana de la capilla empezó a sonar unos segundos después de que me cortó. Hay cosas que no tienen vuelta atrás, repetí en mi mente. Un gato albino pasó a mi lado y me dejó acariciarle el lomo. En ese momento pude, al fin, llorar. Wow. Y cuánta verdad tenía José Arenas, ¿no? La misma verdad que tiene Mariela cuando escribe. Cuando te hace repensar algunas situaciones. Cuando se te triza un poquito el alma y llega una curita que hace que el dolor no se sienta tanto. Es un hermoso libro que vamos a seguir indagando. Vamos a seguir contando algunos cuentos. Y qué lindos son estos viajes, ¿no? Donde algo de lo que lees se te queda, donde algo te vibra, donde te acordás de algo tuyo, de algo que te contaron, de algo que viviste, o algo que vivió alguien más, pero igual incomoda, duele y se siente. Bueno, las dejo con un fuerte abrazo. Vivan la vida, disfruten. Y esto es La Madriguera.